dice Montesquieu que no debe darse a un colectivo permanente, sino que debe ejercerse por personas del pueblo con carácter temporal. Es el origen de lo que hoy llamamos jurados, ¿no? Es verdad que en España tienen una trascendencia muy menor y durante muchos años no han existido, pero para Montesquieu esa es la base del poder judicial, es decir, que el propio pueblo lo pueda ejercer. Y tiene además una concepción del poder judicial en el cual no existe ningún tipo de creación de derecho por parte del poder judicial. Para Montesquieu dice que los jueces han de ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley sin poder moderar su fuerza o rigor. Sin poder moderar su fuerza o rigor. Por lo tanto, boca muda significa el juez no habla por sí mismo, sino que habla en realidad por las palabras de la ley. Por eso el Poder Judicial está absolutamente sometido al Poder Legislativo, pero, sin embargo, su presencia o su existencia es imprescindible para el control de los otros poderes y para el control del cumplimiento de la ley. Luego, evidentemente, pues Montesquieu nos habla de las relaciones entre los distintos poderes, de tal manera que diseña un sistema, aunque ya, como he dicho al principio, no parece que esté en su intención el de diseñar un sistema snobo, sino que él está describiendo lo que sucede en Inglaterra. Diseña un sistema en el que los poderes se controlan mutuamente, ¿no? Porque el poder legislativo es el representante del pueblo, pero evidentemente tiene que someterse a ciertas reglas y a su vez, como vemos, está separado en dos cámaras para conseguir un control mutuo. El poder ejecutivo le compete la ejecución de esa ley, pero a su vez estará controlado por el poder judicial. El poder judicial no tiene un poder efectivo en términos políticos porque se supone que se limita a la aplicación de la ley, pero es el que va a controlar a los otros dos precisamente en el cumplimiento de esa ley, ¿no? El cumplimiento de la propia ley y del ordenamiento jurídico es el que va a ser velado, por así decir, o preservado por el poder judicial. Desde luego, como he dicho antes, esta doctrina de la separación de poderes, con base en Montesquieu, pero con distintas formulaciones y evoluciones, se ha mantenido como un pilar del Estado constitucional. Pero eso no evita que haya sido objeto de críticas y sobre todo, no tanto de críticas a la doctrina, sino, o no solo de críticas a la doctrina, sino también a la aplicabilidad de esta doctrina a nuestro modelo de Estado actual, ¿no? Porque desde Montesquieu, pues evidentemente los estados han evolucionado en muchos sentidos. Ya sabemos que el Estado de derecho en su fase liberal pues ha ido evolucionando hacia un Estado social y democrático de derecho. A veces nos parece encontrar otros poderes que no estaban previstos por Montesquieu y esto ha permitido formular algunas críticas, pero normalmente estas críticas tienen respuesta y luego obviamente como culminación de las críticas y de sus respuestas tendremos que hacer una referencia o una reflexión sobre en qué medida esta formulación clásica está vigente hoy, porque de lo contrario, pues la verdad es que no tendría mucho sentido que perdiéramos el tiempo, o como no fuera más allá que la curiosidad histórica de un modelo o un sistema, o de un autor que describe un sistema que hoy estaría superado. Eso precisamente es lo que tenemos que plantearnos. Vamos a ver, por lo tanto, críticas a la doctrina clásica, la doctrina básicamente esbozada por Montesquieu, y las posibles respuestas a estas críticas. En primer lugar, se dice que la separación de poderes como modelo implica la fragmentación y la desconexión de los poderes. Esto no es cierto. La respuesta sería que entre los poderes existen relaciones y existen mutuos controles, no están aislados sino totalmente interrelacionados. También en esta línea hay autores o personas que han señalado, ¿no? El problema es que el poder no se puede separar porque el poder, en sentido estricto, corresponde al pueblo soberano y el pueblo es una unidad política y lo que se pueden separar son las funciones. Bueno, en realidad hay que decir que casi siempre que hemos escuchado esa crítica ha sido para justificar la eliminación de distintos controles a un poder que se pretende único o que se pretende cada vez más absoluto, ¿no? El pueblo soberano es soberano, pero los
distintos poderes del Estado, lo que hay que buscar es que tengan una legitimación directa o indirecta en el propio pueblo soberano. Pero evidentemente eso no implica que los poderes tengan que estar unidos o que solo se separen las funciones. Existen diversas funciones y deben existir distintos poderes dentro del Estado. Eso no afecta al pueblo soberano, sino que afecta a la organización del propio Estado, por decirlo de esta manera. El pueblo obviamente es soberano y los poderes encuentran su legitimidad en el pueblo. Puede ser directa, puede ser indirecta. Luego veremos cómo en los distintos modelos esto puede variar. Pero es imprescindible, como digo, que exista esta legitimidad de los distintos poderes en el pueblo. Y es imprescindible que los distintos poderes estén separados para que existan esos controles mutuos. La segunda gran crítica o bloque de críticas que se han hecho a la doctrina de la separación de poderes es que ya no serviría en la actualidad porque manifiestamente en muchos estados pues existen otros poderes que alterarían el diseño, ¿no?, de separación de poderes. Dentro de estos otros poderes, pues en primer lugar, en algunos casos se ha hablado de los tribunales constitucionales. Es verdad que ahí donde existe una jurisdicción constitucional que puede estar separada del poder judicial, la pregunta se plantea, ¿no?, la cuestión de la separación de poderes. De hecho, Kelsen ya se tiene que plantear esta pregunta y darle respuesta. Kelsen, como ya sabemos, es el autor que diseña el primer tribunal constitucional, con efectos prácticos el que ha tenido más relevancia, que fue el de Austria, y en su obra sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución, sobre la justicia constitucional, se plantea o responde a la crítica que se le hace de decir, bueno, es que este órgano va a alterar el principio de separación de poderes, porque para Kelsen el Tribunal Constitucional no es propiamente poder judicial, sino que es un legislador negativo. Actúa con criterios jurisdiccionales, eso sí, pero es un legislador negativo. Pero Kelsen dice, no, al contrario, lejos de suponer una ruptura del principio de separación de poderes, el Tribunal Constitucional lo que hace es afianzar el principio de separación de poderes. Pensemos que, como venimos diciendo, la verdadera esencia del principio de separación de poderes no estará en que los poderes tengan que ser exactamente esos tres. El Tribunal Constitucional permite controlar al legislador, que en los sistemas europeos era algo que no se había producido a lo largo del siglo XIX, en su cumplimiento de la Constitución, porque es verdad que el legislador puede hacer la ley, puede modificarla, puede derogarla, pero no se puede imponer a la Constitución. Para eso existe ese poder, que además también controlará, como es obvio, el sometimiento a la Constitución por parte de los otros poderes. Por lo tanto, para Kelsen no es una ruptura ni una quiebra del principio de separación de poderes, antes al contrario, es un afianzamiento del mismo. Otras veces se habla también de, por ejemplo, que el modelo de Montesquieu pues está basado en estados más centralizados y que hoy en día pues tenemos ese modelo de estado federal que él no había considerado, en el cual pues en realidad la descentralización política está rompiendo en alguna medida ese modelo, porque tenemos una división del poder ya vertical, es decir, entre el ente central y los entes autonómicos, o entre la federación y los estados miembros de la federación, mucho más en sistemas de integración supranacional, como es el caso de la Unión Europea, por ejemplo, donde además de las entidades, vamos a decir, territoriales, de ámbito regional, etc., y de los estados o federaciones centrales, vamos a tener un poder en el ámbito europeo. Esto, pues naturalmente, es cierto. Es decir, hoy tenemos que hablar de una separación de poderes horizontal y de una separación de poderes vertical, que también para el caso español pues analizaremos en el siguiente bloque, que ya sería el último de Constitucional 1, en el último bloque de lecciones. Pero tampoco esto es una ruptura del principio de separación de poderes, ¿no?, sino que simplemente la división vertical no responde a esa necesidad de garantizar la libertad. Por eso puede haber estados descentralizados y puede haber estados unitarios, y ambos pueden ser democráticos, ¿no? Para eso dependerá del modelo de organización de los poderes del Estado, pero esa división vertical sí puede ser necesaria o conveniente por razones históricas, por razones políticas, por razones prácticas, incluso de mayor cercanía al ciudadano, de un poder más local, regional, más próximo, si queremos, que el poder central. Y esto no tiene por qué alterar el principio de separación de poderes.
una de estas entidades dotadas de poder político, a su vez, deben reproducir un modelo de separación de poderes donde tengan de una manera claramente separada poder legislativo, poder ejecutivo y si tuvieran poder judicial, que eso no sucede, sí sucede en los estados federales, pero no en todos los estados regionales, pero si lo tuvieran, pues obviamente también tienen que ser un poder nítidamente separado de los otros poderes. A veces se habla también que el modelo de Montesquieu se viene a romper con un nuevo poder como puede ser la corona, en aquellos estados monárquicos en los que la corona ya ha salido del poder ejecutivo, ¿no? Bueno, hay que decir lo mismo, ¿no? Aunque esto pueda ser cierto, y desde luego en el caso español, como veremos, así lo es, porque la corona ya no forma parte del poder ejecutivo, pero no se puede decir que sea un cuarto poder, porque la corona carece de un poder político efectivo desde el punto de vista de adopción de decisiones políticas, dado que no tiene una legitimidad democrática, en este caso ni directa ni indirecta, sino que tiene un poder simbólico y como mucho una función moderadora, como veremos. Se puede decir que eso es una variación del principio de separación de poderes, pero que no puede romper su esencia, y por lo demás la corona tampoco está exenta de controles, como veremos en su actuación y en la adecuación de esa actuación a la propia Constitución, evidentemente, y al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, estamos recapitulando esta crítica de ¿hay nuevos poderes? Bueno, sí, hay nuevos poderes. Estamos hablando hemos hablado hasta ahora del Tribunal Constitucional, de la división vertical de poder, de la corona, y también algunos ponen de relieve. Bueno, aquí el problema no es tanto los poderes que están en la Constitución, sino lo que pueden ser factores reales de poder, y en concreto uno muy importante en nuestra democracia, que son los partidos políticos que más o menos vienen a nacer en esa época en la que Montesquieu escribía, pero que obviamente no tenían la configuración ni el poder que tienen ahora los partidos políticos en las democracias occidentales y particularmente en las democracias europeas. Es verdad que se ha hablado, una terminología que creó la doctrina italiana, ¿no? Hablaba de partitocracia, ¿no? Partidocracia, ¿no? El poder de los partidos, que se impone de alguna manera al modelo de separación de poderes. Sin duda alguna, para mí esta es la crítica más contundente o más realista de todas, es decir, esto sí puede ser una amenaza a la separación de poderes, pero eso obviamente no ataca al modelo, antes al contrario, lo que hay que poner de relieve es que hay que preservar el modelo de separación de poderes frente a esa partidocracia, a ese dominio de los partidos que podrían poner en jaque, que podrían suponer una amenaza a la separación de poderes. Para ello, desde mi punto de vista, hay algo absolutamente esencial, que es preservar el poder judicial de toda influencia partidista. Es decir, el poder judicial tiene que estar siempre al margen, desde el propio régimen de incompatibilidades de los jueces hasta la propia función jurisdiccional, hasta la garantía obviamente de la independencia de los jueces y por supuesto los modelos de gobierno de los jueces. Esto sería muy largo y lo iremos viendo, pero es importante señalar que en todos estos aspectos debe tenerse en cuenta la idea de que no se debe romper el principio de separación de poderes permitiendo que los partidos políticos, cuya función, como es obvio y evidente, pues es alcanzar el poder, pero no el poder judicial. El poder judicial, para garantizar precisamente la independencia y el cumplimiento de la ley, tiene que estar preservado de esta influencia. Y luego, como es obvio, entre el legislativo y el ejecutivo, pues la presencia de los partidos no solo es inevitable, sino que es necesaria. No sé si podemos decir que es un mal menor, pero sí que podemos decir que allí donde no ha existido pluralismo político, en la edad contemporánea, la democracia ha muerto y ha sido sustituida por otro tipo de regímenes, donde existiría un único partido, o donde no existirían los partidos políticos, o donde se decía la democracia sigue otras pautas, es una democracia orgánica, como se decía en España en tiempo de Franco. Por supuesto, nada de eso puede llamarse democracia. Así que los partidos políticos son un instrumento para la participación ciudadana y la propia garantía del pluralismo político. Pero es cierto que los partidos políticos no deberían suponer una ruptura de la relación entre representantes y electores, ni deberían tener tanto poder que la propia relación entre legislativo y ejecutivo desapareciera el control, ¿no? Es verdad que en aquellas situaciones, como nos
ha sucedido en España en varias ocasiones, donde ha existido una mayoría absoluta de un partido político en el Congreso, pues lógicamente esa mayoría luego ha derivado en que muchas veces desde el propio partido, ¿no? Pues se van a adoptar las directivas y las iniciativas que luego van a ser implantadas tanto en el ámbito del Parlamento, del Poder Legislativo, como en el propio Poder Ejecutivo. Esto también pues conviene evitarlo, porque el Parlamento siempre tiene que ser un control al gobierno. Para esto, en algunos casos, obviamente, como hemos dicho siempre, ¿no? La clave es entender los dos pilares de la democracia. Uno es, por supuesto, la adopción de decisiones por la mayoría, y esto es una regla parlamentaria, significa que si un partido tiene mayoría, pues lógicamente las leyes, etcétera, las va a poder aprobar siempre que el partido tenga un mínimo de cohesión o de unión a la hora de llevar a cabo esas políticas, pero también la democracia es la preservación de la posición de la minoría, y esto en el Parlamento juega muy importante desde el punto de vista de su función de control y de su función de responsabilidad política. La función de control, sobre todo, no puede depender de su aprobación por la mayoría, por lo menos tiene que quedar un poco a iniciativa de la minoría parlamentaria, que la tiene que poder llevar a cabo de la misma manera que esta propia minoría pues también puede instar la acción. Esto era la lógica también del modelo kelseniano, la acción del Tribunal Constitucional para controlar si la obra de la mayoría, esto es la ley, es o no conforme a la Constitución. Por lo tanto, claro que la partidocracia pone en jaque el modelo de separación de poderes que conocemos, pero deben existir mecanismos y recursos suficientes para, manteniendo los partidos y por supuesto el pluralismo político como otro pilar esencial de la democracia, sin embargo impedir que los partidos desdibujen las fronteras entre los poderes del Estado, entre legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, una tercera crítica que se dice es que ya tampoco